Ok, listo. Bueno, muchas gracias por recibirme hoy. Solo para repetir ligeramente, rápidamente, cómo vamos a grabar, si alguien no quiere que su cara aparezca en la pantalla, recuerden apagar la cámara. Bueno, entonces empecemos. Hoy voy a hablar del Tidyverse, el manejo de datos con el Tidyverse y voy a utilizar unos datos de las R-Ladies, entonces va a ser un recorrido del universo del Tidyverse con las R-Ladies. Bueno, un poco sobre mí. Yo me llamo María Paula Caldas. Soy originalmente de Colombia, ahorita vivo en París. Entonces, yo soy economista de base y he trabajado tanto como consultora económica como y también estoy trabajando ahorita en el sector de políticas públicas con un organismo internacional. Bueno, y en términos de R, yo también soy una instructora certificada de R Studio. Entonces, como creo que son algunas de las organizadoras. Entonces, antes de comenzar, aquí tenemos los vínculos. Este vínculo los lleva a esta presentación si la quieren seguir al mismo tiempo. Les puede interesar porque pueden copiar y pegar el código con solo clic, hacer clic. Vamos también a hacer un momentos de live coding y momentos de ejercicios compartidos. Entonces, abran también este vínculo. Ahí, si quieren, vamos a compartir eso de una vez. Bueno, ah, no han perdido la pantalla, pueden ver. Se ve, se ve. Sí, ok. Listo, entonces aquí tenemos el código. Si quieren descargar esta carpeta, pueden usar este link. Entonces lo descargan donde lo quieran tener. Creo que eso ya no lo están viendo. Y vamos a utilizar este archivo ejercicios R después para hacer nuestros ejercicios en conjunto. Entonces voy a presentar ciertas slides y ya después les muestro exactamente cómo abrimos el RStudio, cómo empezamos a hacer los ejercicios. Pero por ahora sepan que aquí está la información. Pueden irlo descargando a su desktop, a sus documentos para tenerlo ahí. Bueno, entonces vuelvo a las slides. No soy muy buena con los shortcuts, pero vamos a llegar. Entonces, hoy vamos a estar utilizando dos paquetes. Vamos a utilizar el paquete del Tidyverse. El Tidyverse es en sí un conjunto de paquetes, entonces nosotros utilizamos solo una línea para instalar todo este conjunto de paquetes. El Tidyverse tiene un conjunto de paquetes que facilita el manejo de datos. Entonces, hoy vamos a presentar unos de los paquetes principales que se llaman dplyr, tidyr, stringr, lubridate y bueno, y creo que esos son todos, pero me fijaré. Y en general, siempre que los vamos a llamar, tenemos que decir library tidyverse, eso nos carga los paquetes principales y también hay que cargar library lubridate. Entonces ahí hay un pequeño punto de diferencia. Cuando instalamos el tidyverse nos instala lubridate, pero cuando lo queremos utilizar en la sesión, necesitamos cargarlo específicamente por fuera del tidyverse. Entonces, solo para hablar un poco de las herramientas que vamos a usar hoy, como ya lo mencioné, vamos a usar los paquetes del Tidyverse que son desarrollados por RStudio, pero cuentan con muchas contribuciones de utilizadores de R a través del mundo. Vamos a hablar también de los datos que vamos a utilizar, son los datos de los eventos de las R-Ladies y de los diferentes capítulos de las R-Ladies. Estos datos fueron compartidos por el proyecto Datos de Miércoles, que es el primo hispanohablante de Tidy Tuesday. Entonces es un proyecto que no lo hace semanalmente como lo hacen. El Tidy Tuesday es semanal, Datos de Miércoles es un poco más esparcido, pero comparten de vez en cuando conjuntos de datos para que los usuarios de R comiencen a jugar con la visualización, se familiaricen, compartan código. Y en general tienen un hashtag en Twitter, entonces les recomiendo.
Uno de los recursos que puede ser muy útil y que en verdad cubre todos los temas de los que hablaremos aquí y va más allá, es el libro de R para la ciencia de datos. Entonces, el libro en inglés se llama R for Data Science. Ya ha sido traducido al español. La traducción se llevó a cabo por la comunidad hispanohablante de R y fue coordinado por Riva Quiroga, que también es la persona que ha coordinado el evento, el proyecto de datos de miércoles. Bueno, la inspiración para esta presentación viene de unas slides preparadas por Silvia Canelón para las Our Ladies Chicago, muy recomendada, An Arctic Tour of the Tidyverse. Y las slides están preparadas con los paquetes Saringan y Saringan Extra y con el tema de Our Ladies creado por Alison Hill. Bueno, entonces ya que pasamos de la parte de agradecimientos, empecemos a hablar de el tema de hoy. Entonces, la parte 1 va a ser importar, manipular y encadenar operaciones. Vamos a hacer el taller en 3 partes. Cuando terminemos cada parte, tomamos un break de 5 minutos, 5 a 10 minutos, vamos a ver con las organizadoras. Así podemos ir, tomar un café, ir al baño, lo que se necesite. Entonces, empecemos. Bueno, este pedazo del taller vamos a utilizar un tablero que se llama capítulos. Entonces, este tablero tiene información sobre los capítulos de las Our Ladies a nivel del mundo. Tenemos un tablero con 160 líneas y 7 columnas. Las columnas dicen el capítulo, entonces podemos tener Our Ladies Barcelona, Our Ladies Bilbao, Our Ladies Madrid. La fecha de creación del capítulo. Entonces, como podemos ver aquí, un capítulo fue creado en 2016, otro en 2018. El número de miembros al momento en que se colectaron estos datos. Estos datos se colectaron en junio de 2019. La latitud y la longitud de la ciudad y el país. Entonces, empecemos. El primer paso cuando vamos a tratar cualquier tipo de datos es importar los datos. Importar los datos se hace en general con el paquete readr. Entonces, readr sirve para importar y escribir tableros rectangulares que se guardan en archivos de texto plano. ¿Qué quiere decir eso? Un archivo de texto plano son todos estos archivos que podemos abrir con la utilidad del clipboard, por ejemplo, que tenemos en todos los computadores. Entonces, un archivo de texto plano va a tener el look de este tablero a la izquierda. Va a ser una línea como, por ejemplo, podemos tener aquí 5 líneas. Primera línea va a decir el título de las columnas. Las columnas están separadas por un delimitador. Se me olvidó el español, pero bueno, están separados por Delimitador. comas. Delimitador, gracias. Ahí ve, el final del día es difícil. Entonces, aquí separados por comas. Entonces tenemos ciudad, país, miembros. Este es una versión más pequeña de los datos de capítulos que les mostré antes, de estos datos. Entonces, cuando importamos estos datos que están en un archivo de texto en nuestro computador en algún lugar o que pueden estar en internet en cualquier lado, una vez los importamos a R con las funciones de este paquete readr, van a tener este look. Entonces, vamos a recibir un mensaje que nos dice, esto es un table. Un table es una estructura de R para representar datos. Entonces tenemos primera columna la ciudad, segunda columna el país, tercera columna los miembros. Ciudad y país vemos que son cadenas de caracteres. Miembros es un vector del tipo double, o sea, es un vector de números reales. Entonces, para lograr esto, importar los datos en R, usamos diferentes funciones. Las más comunes son estas 4 que puse acá. Entonces, read CSV lee datos de tipo CSV. Entonces, CSV quiere decir comma separated values, valores separados por comas. Y el delimitador, como lo dice el nombre, es la coma.
También existe Read CSV 2, que es para importar datos separados por un punto y coma. Read TSV, que es para importar datos separados por este tabulador. Y cada función de lectura tiene su homónimo, que es la función de escritura. Entonces, cuando yo importo mis datos en R, seguramente hago unas manipulaciones y si quiero compartirlos con otras personas, puedo volverlos a escribir en estos formatos de archivos planos con las funciones write-csv. La ventaja de escribir en formatos de archivo plano es que son formatos que se pueden leer por casi todos los programas o por todos los softwares. Y bueno, el último caso es Read the Lim. Read the Lim es la versión más general de todos estos tres antiguos, que básicamente yo puedo escoger qué tipo de delimitador estamos usando. Entonces, puede suceder que el delimitador sea dos espacios, puede que suceda que el delimitador sea unos símbolos especiales, entonces esto nos da como un poco más de flexibilidad. Hay también otras funciones para leer, como para leer archivos de ancho fijo o para leer archivos de registro. Y obviamente, como estamos en R, también hay una función que nos permite leer un formato de archivo que se llama RDS, que es específico para R. Entonces, voy a cambiar ahorita de vista, voy a mostrarles todos estos ejemplos en el código que les compartí. María, hay una pregunta de Claudia Tejeda que dice que si es más recomendable usar un tibble que un data frame. No sé si... en sí, no es que si usas data frames, todas las funciones de dplyr, del tidyverse van a funcionar de la misma manera. Porque las funciones del tidyverse aceptan tanto data frames como tables. Entonces, en términos de lo que puedes hacer es lo mismo. La ligera ventaja de tener tables es que se imprimen las cosas de manera más bonita, en cierto sentido. Entonces, yo creo que a más de a uno le habrá podido pasar si trabajan con data frames, que uno está verificando ciertas cosas, de repente haces enter y toda la consola se llena, se alcanza la capacidad. Con el table evitas este problema. Y hay que tener en cuenta que el table y el data frame en ciertas ocasiones pueden funcionar de manera distinta. Entonces, por ejemplo, cuando es en términos de extraer valores, el table tiende a ser más consistente. Entonces, yo creo, si ya estás usando data frames, pues no vale la pena ir a cambiar todo tu código para adaptar los tables, pero poquito a poquito irlos adaptando en los nuevos códigos sí puede ser una buena idea. Pero, ok. Bueno, si tienen más preguntas, no duden. Vale, gracias. Listo. Bueno, aquí estoy ya compartiendo mi RStudio. Solo para saber rápidamente, ¿todos saben cómo abrir un proyecto de RStudio? Creo que esa fue una mala pregunta, porque Podéis, obligo a los que no saben sí, podéis decir contestar por el chat si queréis, si no sí. queréis desmutear el micro. La pregunta era si sabéis abrir un proyecto de RStudio Sí. o Si si saben, queréis... mejor dicho, saben llegar a este tipo de ventana que tengo yo abierta. Inés dice que ella no sabe. Ok, Entonces, perfecto. Entonces voy a compartir mi desktop. Entonces, me imagino, Inés, que lograste al menos bajar el archivo zip y ¿habéis abrir la carpeta. conseguido? Sí, habéis conseguido bajarlo. Sí, dicen que sí, que Ok, se han bajado el perfecto. repositorio.
Entonces, esta es la carpeta, el repositorio. Lo vamos a abrir y si ya tenemos instalado RStudio, es solo cuestión de coger este archivo que se llama R-Project y hacer doble clic. Y eso te va a abrir la ventana de RStudio. Yo creo que... ¿Pueden ver mi ventana o la perdieron? No, se ve y que se está cargando, ¿no? Está cargando. Listo. Perfecto. Entonces aquí ya los ejercicios los tengo en este archivo, ejercicios. Podemos hacer clic y lo abrimos. Bueno, entonces estamos todos. Creo que sí, ha puesto... Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ya instalamos el Tidyverse. Si alguien no lo ha instalado, para instalarlo es Install Packages Tidyverse. Lo va a comentar, solo en mi script, pero lo descomentan y hacen Control Enter. Y eso empieza a instalar. Se va a demorar un poco, entonces yo voy a seguir presentando. Bueno, entonces los paquetes que vamos a usar hoy. El primero es el Tidyverse, entonces cuando lo cargo, inmediatamente voy a tener aquí abajo los paquetes que son cargados con el Tidyverse. Entonces ya sé, es ggplot2, Spur, Stibble, dplyr, tidyr, stringr, readr, forcats. Me dice también qué conflictos hay. Es básicamente ciertas funciones que están en R de base ya son escondidas. Y tengo que cargar por aparte el Lubricate. Entonces lo voy a cargar igual. Listo. Entonces, ya respondimos a la primera pregunta. ¿Qué paquetes carga el Tidyverse? Son estos, los primeros. Entonces vamos a importar los datos con readr. Primero que todo, porque es algo que no puede no ser evidente, todas las funciones de R tienen una documentación. Si queremos ver la documentación, utilizamos este signo de pregunta y el nombre de la función. Para ejecutar código, hacen Control Enter. Entonces, siempre que vean que yo estoy ejecutando código, es Control Enter. Si no lo olvidan, aquí está el run. Perfecto. Entonces, eso nos muestra cuál es la documentación. Entonces, aquí tengo la documentación de mis funciones. Lo más útil muchas veces es ir hasta abajo y ver cómo se usan. Entonces, por ejemplo, aquí veo, ok, para leer los datos, el primer argumento puede ser o un path. Un path es un camino, entonces puede ser el camino a mi archivo. O puede ser un archivo en internet. Entonces, en la carpeta que les compartí está, este es datos CSV. Entonces yo simplemente puedo hacer Control Enter y me lee los datos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pasaron dos cosas. Primero, tengo un mensaje en mi consola que me dice que mi archivo fue leído y me dice con qué parámetros fue leído el archivo. Entonces, las columnas, la columna capítulo fue leída como una columna de tipo de carácter, la columna creación como datetime, miembros fue leído, miembros, latitud, longitud como un número real, ciudad y país como cadena de caracteres. Y también aquí arriba en el environment veo que ya tengo un objeto que está disponible. Entonces estos son objetos que yo puedo usar durante mi sesión. Lo puedo abrir así, veo las mismas informaciones, veo capítulo, creación, miembros. Si hago clic, esto me lanza una ventanita que tiene toda la información. Capítulo, creación, miembros, latitud, longitud. Entonces, ya logré leer mi archivo AR. Si queremos ver este archivo, este es el look que tiene originalmente, si ustedes lo abren. Entonces, para que vean, este es el archivo original y esta es su representación en R, de cierta forma. Entonces, puedo leer, sea utilizando un vínculo
un path o utilizando un vínculo de internet y tengo los mismos mensajes. Ahora, si quiero escribir, este archivo es un archivo separado por comas. Imagínense que lo quiero guardar como un archivo separado por tabulaciones, entonces hago Control Enter. Aquí apareció un nuevo archivo. Si lo quiero ir a ver, podemos ver que estos son tabs. Entonces, un tab es... de hecho, creo que cometí un error en las slides, pero un tab es como este espacio especial que se hace en el teclado en la parte de arriba a la izquierda. Y el write CSV2, por ejemplo, que guarda con punto y coma. Entonces, ya mostramos cómo podemos explorar utilizando el ID de RStudio, pero también podemos explorar los datos utilizando solo nuestra consola o interactuando a través de código. Entonces, primera cosa es imprimir. Cuando imprimimos tenemos capítulo, creación. Nuevamente, esta visión ya la teníamos en la presentación, pero... Y aquí tenemos que la impresión es un poco distinta. Esto es lo que llamamos el tibble. Entonces, si yo cambio el tamaño de la ventana, voy a borrar esto y voy a volverlo a correr. Capítulos. Vemos que cambió la forma en que se imprime. Entonces, ya como que se colapsó. Es una visión un poco más eficaz de los datos. Puedo utilizar la función glimpse. Entonces, la función glimpse es muy útil, en especial si tenemos tableros con muchas columnas. O puedo simplemente utilizar la función view, que me abre la misma ventana que que hubiera podido abrir haciendo clic acá. Entonces, esas son formas para visualizar los datos en R. Entonces, vuelvo a las diapositivas. Listo. Bueno, entonces, bueno, ya creo que respondí a estas preguntas. Vamos a hacer un poco, ya ahora vamos a pasar a la manipulación de datos con dplyr. Entonces, dplyr nos da una serie de herramientas para manipular datos. Entonces, las principales funciones o verbos de dplyr son select, filter, mutate, summarize, y hay un verbo group by que altera el comportamiento de estos últimos tres, de filter, mutate y summarize. Entonces, vamos a explorarlos uno a uno también en RStudio. Entonces, por ejemplo, lo más fácil es seleccionar columnas. Entonces, los verbos de dplyr tienen siempre la misma syntax. Entonces, tengo verbo, mi tablero, y ya tengo mis argumentos. Y los argumentos pueden ser muchos, entonces, yo no sé, notémoslo así. Entonces, aquí con select, tengo capítulos, que es el tablero mi tablero. Y asumamos que quiero solo imprimir la columna de capítulo de ciudad país. Entonces, capítulo ciudad país. Dplyr, el select de dplyr también permite una anotación especial. Entonces puedo excluir, seleccionar qué columnas excluir. Entonces, por ejemplo, puedo excluir la columna creación. Solo para tenerlo más visualmente. Capítulos.
tiene la columna creación. Si excluyo la columna creación, tengo otra visión. También puedo escoger un número, unas columnas, un rango de columnas. Entonces, por ejemplo, este es mi tablero inicial. Yo quiero escoger solo la columna capítulo y quiero escoger las columnas de latitud a país. Básicamente estoy eliminando creación y miembros. Entonces, puedo utilizar esta notación. Y también puedo utilizar este verbo, capítulos, y esta función starts with, que dice con qué caracteres comienza el nombre de mi columna. Entonces, capítulos comienza por C. Entonces, eso ya escoge las columnas capítulo, creación y ciudad. Entonces, esa es la... Voy a ver si tengo... No, los ejercicios que tengo planeados están un poco más adelante, pero creo que podría ser útil hacer un ejercicio aquí. Por ejemplo, ¿cómo seleccionar cómo eliminar las columnas que terminan por todo? Entonces, para saber sobre toda esta anotación, es un poco difícil encontrar la documentación. Entonces, si queremos encontrar la documentación, nuevamente podemos escribir pregunta, select. Y aquí nos hablan de los selection helpers. Entonces, tomémonos un minuto, un par de minutos. Pueden leer esto y díganme unas alternativas por el chat, por ejemplo. ¿Cómo podría eliminar las columnas que terminan en tud o las columnas latitud y longitud, básicamente, de la mayor número de maneras? Entonces, vamos a ver. ¿Está claro o dudas? Recordad que siempre podéis contestar, no solo hacer preguntas, sino las preguntas que os hace María, contestarlas por el chat para que también veamos que nos habéis perdido o lo que sea. Es importante. Exacto, perfecto. Entonces, una opción es utilizar EndSuite Tool. Ensayémosla acá. Select, capítulos, ends with. Algo que yo hago bastante seguido, y no deben en decirme si voy muy rápido, es que yo autocompleto las palabras. Entonces, eso se hace con la tecla Tab. Entonces, si no pueden ir tan rápido, no se preocupen, es solo, todo es trucos. Entonces, listo, aquí escogimos. Exacto, entonces con esta escogimos las que terminan en tud, pero es cierto, Mar nos señala que de hecho la pregunta es cómo eliminar las columnas que no terminan en tud. Entonces ahí tenemos. Entonces ven, podemos también combinar estos dplyr, estos helpers, estas funciones de ayuda. Entonces un helper es el menos y el otro helper es ends-with. También podríamos, por ejemplo, utilizar este verbo contains como para tener más opciones.
Entonces select capítulos menos contains tool. Es otra opción. A ver, ¿qué más? Imaginemos que alguien nos dio las columnas. Columnas a eliminar. Nos las dieron en una cadena de caracteres. Longitud, latitud. Entonces también podría utilizar select capítulos menos all of columnas a eliminar. Este tipo de estas funciones all of y any of son bastante útiles cuando estamos creando funciones o cuando tenemos como que iterar bastante, que en general es mucho más fácil guardar cierto tipo de información en cadenas de caracteres. Entonces es útil tenerlas. Yo voy a compartir este código también con todos en el mismo repositorio, entonces no se asusten si estoy yendo muy rápido o no alcanzan a escribir todo. Bueno, entonces muy bien, ya tuvimos el primer verbo de dplyr, seleccionar. Entonces, select es una operación que trabaja sobre las columnas. Entonces ahora vamos a ver una operación que trabaja en verdad sobre las filas de los... Voy a cerrar el chat. Entonces, para que lo tengamos bien en mente, capítulos tiene 160 líneas. Entonces, filter es una operación que nos permite filtrar filas, entonces mantener o eliminar filas respecto a una condición. Entonces las condiciones en general se escriben con respecto a una columna. Suena más complicado de lo que es. Entonces, en un ejemplo, queremos guardar solo los capítulos de las Art Ladies que están en España. Pregunta para las organizadoras, ¿cuántos capítulos creen que hay en España en el momento que se sacaron estos datos, en junio de 2019? ¿Había 3 o 4? Ok. ¿Betty? Sí, yo iba a decir eso. Es que no está muy claro. Sí, pero bueno, verifiquemos. Ah, míralo. Bravo, 4. Sí. Entonces, ahí estaban los grupos de Barcelona, Bilbao, Valencia y bueno, Madrid, ganando Madrid, ese número de miembros. Impresionante. Ahora veamos los capítulos que me interesarían a mí, María Paula, que yo soy de Colombia, estoy bienvenida en los de España y vivo en Francia. Entonces yo tengo 9 capítulos de donde escoger y de los cuales solo hay uno en Colombia. Yo creo que eso ya ha cambiado hoy en día, pero en el momento había uno. Entonces también veamos cuáles son los capítulos con más de 1000 miembros en el mundo. Bueno, entonces está Madrid. También de los grandes grupos están Melbourne, Londres, Santiago. Este grupo creo en Warsaw, grandísimo. También podemos hacer condiciones con respecto a varias columnas. Entonces, por ejemplo, aquí, capítulos que tengan más de 1000 miembros y que estén en España. Entonces, en su momento era solo la ley de Madrid. Y aquí hay que tener un poco de atención. Con filter se puede utilizar la coma en vez de este símbolo AND. Mucho cuidado porque un AND es muy distinto a una operación de OR. O sea, el AND es una operación que excluye. Entonces, básicamente, yo tomo todos los capítulos que tienen más de 1000 miembros, todos los capítulos que están en España y hago la intersección. Si hubiera hecho lo opuesto, si esto fuera un OR, un O, entonces estoy diciendo, muéstrame todos los capítulos con más de 1000 miembros y
o donde el país sea España. Entonces ahí vemos que tenemos 14 países, 14 capítulos. Cuando teníamos la intersección eran solo uno. Pero la coma es solo para el equivalente del and. Entonces, coma equivale and. Muy importante para tenerlo en cuenta porque cuando yo estaba empezando con dplyr no tenía en cuenta esa regla, entonces la voz de la experiencia. Bueno, entonces ya tuvimos una operación que trabaja sobre las columnas, una operación que trabaja sobre las filas, y ahora vamos a ver una operación que sirve para crear o modificar columnas. Voy a verla ahora. Ya casi terminamos con esto, si quieren hacemos un break después de este pedazo, después del ejercicio. Entonces, para crear columnas, utilizamos el verbo mutate. Entonces, como todos los verbos de dplyr, de nuevo, el primer argumento siempre es nuestro tablero. Y ya después de la coma tenemos la variable que queremos crear o transformar. Mutate nos permite crear nuevas variables o transformar variables existentes. Cuando yo digo variable, es lo mismo que decir columna. Es solo notación que yo aprendí con la palabra variable, pero quiere decir columna. Entonces, tenemos los capítulos. Asumamos que quiero multiplicar el número de miembros por 100. Entonces, bueno, aquí no lo estoy viendo porque tengo mi table, pero veo que hay una nueva columna, miembros por 100. Si la quiero ver, una opción es hacer view. Y veo aquí, miembros por 100, nueva columna. Entonces, 389 multiplicado por 100. Perfecto. Y vemos que tengo, sí, cambia por cada fila. También puedo utilizar mutate para crear, por ejemplo, una columna que tenga solo un valor. Entonces, asumamos que quiero tener en una nueva columna la suma de todos los miembros de todos los capítulos de Our Ladies en ese momento. Entonces, hagamos nuevamente con View. A ver cómo se ve esto. Y bueno, en ese momento habían 49,000 miembros de Our Ladies en el mundo. En todos estos capítulos. Esto es en junio de 2019. Y también puedo alterar una columna existente. Por ejemplo, si quisiera que la columna miembros me diera la proporción de miembros de cada capítulo sobre el total, podría ser miembros es igual a miembros, el antiguo valor de miembros, por 100 dividido la suma. Entonces, para verlo. Entonces, ven, no creamos ninguna nueva columna, pero la columna miembros ya se vuelve un porcentaje. Y podemos ver, por ejemplo, organizar esto. Y parece que hay algo raro, mal hecho en mi cálculo, porque aparece que Polonia tiene todos los miembros, que Varsovia tiene todos. Entonces hay que ver qué hay de raro. Ni idea. Bueno, queda por ver por qué está... Yo creo que es porque el RUG, o sea, el usuario de R sí que tiene muchísimos miembros. Sí, Entonces, como no es un R-Ladies concretamente, sino que está sí, es como una mezclado. combinación. Sí, Sí. No, creo que es eso. No, es enorme, ese grupo. sí, 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 es enorme. Sí. Pero bueno, entonces, tenemos esto.
Entonces, Mutate nos ayuda a crear o modificar columnas existentes. Y ahora Summarize nos ayuda a resumir información. Entonces, de nuevo, capítulos, tiene 160 líneas. Asumamos que yo quiero hacer la suma de todos los miembros. Podría ser Summarize, total de miembros. Y esto me devolvió un tablero con una columna. Y esta columna tiene la suma de miembros de todos los capítulos. Antes era el caso que Summarize devolvía siempre un tablero con una línea. Ya con el más nuevo dplyr cambia, evoluciona. Se puede devolver tableros con más de una línea. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero saber cuál es el rango de miembros. Entonces, quiero saber cuál es el capítulo con menos miembros y el capítulo con más miembros. Entonces me dice, bueno, el capítulo con menos miembros es, el menor número de miembros es 8, mayor número de miembros es 20, es 2069. Esta funcionalidad no es muy útil cuando uno empieza a trabajar con dplyr, pero se vuelve más útil cuando empezamos a trabajar con modelos y queremos hacer operaciones con modelos y guardar estos resultados de nuestras modelizaciones en tableros, lo cual es posible. Entonces, un ejercicio para todos. ¿Cuál fue el primer capítulo creado? ¿Cuál es el capítulo más reciente? Para esto podríamos usar o Summarize o también Filter. Pueden escoger lo que más les guste. Y comparten por el chat si tienen ideas. Si necesitan ver los verbos. Si alguien terminó o quiere compartir, dicen en el chat, incluso si creen que está equivocado, no hay problema. Si tienen errores, antes mejor, porque así los corregimos juntos. Ok. Entonces a Carlos se le ocurrió, exacto, esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo más fácil es ensayar, ver si las cosas funcionan. Y si funcionan, entonces eso nos dice, el capítulo
con la menor fecha de creación, donde la fecha de creación es igual a la menor fecha de creación, es el capítulo de San Francisco. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, min se le puede aplicar a las fechas o a los formatos de fecha y hora. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero puedes utilizar las funciones min, max, sin problema, y es bastante útil hacer filtros con fechas. Entonces, esto nos da el capítulo más antiguo, que es el Our Lady de San Francisco. Muchas gracias, Carlos. A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo haríamos para el más reciente? Podríamos aplicar la misma opción de Carlos. Es igual a max. Entonces, el más reciente, al menos en el momento en que se creó este tablero, era el de Our Ladies Utrecht, si se pronuncia así. Y bueno, alguien trató de intentó de hacerlo con Summarize, o muy complicado. Listo. Entonces, una opción con Summarize es usando, sí, perdón, es que no debía haber dicho con Summarize porque requiere el concepto siguiente. Entonces, por eso es difícil. Entonces, el concepto siguiente va a ser el de datos agrupados. Entonces, bueno, primero que todo, si alguien no conoce este operador, es el operador de assignment, de asignación. Entonces, lo vamos a usar para guardar en memoria unos tableros intermedios. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera guardar el resultado del primer de San Francisco, podría simplemente asignarlo y aquí tengo disponible después un tablero con la información de San Francisco. Entonces, así se utiliza el operador en R. Yo no sé si en este grupo habrá gente que haya usado Stata. Por ejemplo, yo trabajé bastante en Stata. Y en Stata no tienes esta facilidad. Siempre se trabaja con un tablero en memoria. Entonces, una ventaja de R. Entonces, bueno, voy a introducir ahora la función GroupBy. Entonces, GroupBy permite aplicar operaciones por grupos. Entonces, a mi tablero de capítulos, lo voy a agrupar por el país. Imaginemos. Ah, no, por capítulo. Porque estoy diciendo capítulos agrupados por capítulo. Entonces, agrupé capítulos y lo guardé en un tablero. Entonces puedo imprimir el resultado del tablero. Como vemos, es exactamente el mismo tablero con el que hemos trabajado todo el tiempo. 160 líneas, 7 columnas. La única diferencia es que aparece esta segunda línea acá que nos dice como este tablero tiene una información extra que es un grupo y el grupo está dado por capítulo. Entonces es esta segunda línea que se imprime. Básicamente todos los tableros que estén agrupados van a comportarse de manera distinta cuando utilizamos los verbos filter, mutate y summarize. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto antes cómo se comportaba filter. Entonces, si yo quisiera dejar el capítulo con mayores miembros en un conjunto de datos no agrupados, que es el original que hemos usado hasta ahora, hacía mi filtro así, me salía que era el capítulo de Varsovia. Perfecto. ¿Cómo pensamos que va a cambiar esto cuando utilizamos los datos agrupados? Entonces, de hecho,
No debería haber agrupado por capítulo, debería agrupar por país, porque no va a dar mucho sentido si agrupo por capítulo, porque cada línea es un capítulo, entonces estoy dando información redundante. Capítulos agrupado, agrupamos por país. Entonces, capítulos agrupado, cuando yo utilizo filter en este nuevo tablero, la condición se va a evaluar a nivel de cada grupo. Entonces, a nivel de cada grupo, o sea, a nivel de cada país, voy a seleccionar el país con mayores miembros. Entonces, cuando ejecuto esta línea, vemos, primero que todo hay un cambio. Antes tenía un tablero de 160 líneas, ya tengo un tablero de 47 líneas. Y tengo el capítulo con mayor número de miembros de cada país. Entonces, por ejemplo, vayamos a ver capítulos. Capítulo lo teníamos acá. Veamos la primera línea, es el país Australia. Entonces, yo puedo filtrar aquí en el IDE, escoger Australia. Tengo todos estos capítulos, tengo 6 capítulos y tengo el capítulo con mayor número de miembros, es el de Melbourne. Ya esta información, y esto es coherente con con la operación que acabo de hacer con la base de datos agrupada. Igual, veamos con Ecuador. Entonces, habían 2 grupos, Guayaquil y Quito. Quito con el mayor número de miembros. Entonces, esto me devuelve la línea, el capítulo que tiene el mayor número de miembros. Entonces, los datos agrupados son bastante útiles porque en sí, la mayoría de veces nosotros queremos tener esa información a nivel de grupos en nuestros tableros. Es Ahí os animo. Y si no lo he logrado, también pueden escribir, no lo logré, no pude. Bueno, esta es complicada porque básicamente yo creo que muchas personas tienen en cuenta, yo quiero agrupar por país y quisiera saber como cuántas líneas, cuántas filas tengo por cada país, básicamente. Esa es la idea. Entonces, para sacar esa información, existe esta función n. Entonces, n me da el número total de filas. Exacto, perfecto. Gracias, Icabay, por decir que no lograste. Es difícil porque si uno no sabe que esta fila existe, que esta función existe, es difícil de saberlo. Hay gente que trata, otra opción sería tratar con lengths, pero esta es la más común. Entonces, n básicamente dice el número de filas que tenemos por grupo. Esta operación es una de las operaciones que más utilizamos en el día a día, porque es muy útil saber como cuántas observaciones tengo por grupo. Entonces hay una función count que básicamente resume esta operación. Entonces, capítulos, count capítulos, y escojo el país. Entonces, exacto. Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Alguien quiere saberlo? Una función muy útil, count. Bueno, y también algo que quizás no mostramos tanto, pero en Summarize yo puedo construir varias columnas a la vez, varias columnas a la vez. Entonces, si yo quisiera tener la información de miembros, al mismo tiempo que tengo la información del número de capítulos, puedo crear las 2 columnas dentro de Summarize al mismo tiempo. Listo. Entonces, bueno, esto ya da el fin de la primera parte. Bravo, porque es en verdad la parte creo que con más contenido y es lo que más va a servir, básicamente.
dplyr, estas operaciones es el día a día, entonces, sí, entendieron, así sea no todo 100%, pero un buen pedazo ya es mucho. Entonces vamos a hablar de la parte 2. En esta parte en verdad no voy a entrar mucho en detalle, porque se puede hablar mucho tiempo sobre cadenas de caracteres, de fechas, es temas que en verdad se pueden volver muy complejos. La idea aquí es más que darles como una idea general de lo que existe, de los paquetes, para que sepan que si en algún momento tienen un problema particular, que este es el paquete que deberían buscar, que más o menos estas son las funciones, una visión general. Entonces, Stringer nos permite trabajar con cadenas de caracteres o en strings, como se llaman en inglés, usando expresiones regulares o regex. ¿Qué es una expresión regular? Entonces, una expresión regular es una forma de describir patrones que se encuentran en cadenas de caracteres. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cadena de caracteres bastante simple. Tengo 3 útiles para la ciencia de datos. Tengo Git, GitHub, R. Y quiero ubicar las G mayúsculas. Entonces, este es el patrón, esta es la expresión regular, G, no tiene nada de raro, y ubico las G. Pero las expresiones regulares también pueden ser más complejas. Entonces, por ejemplo, en una expresión regular, el punto se puede tomar como cualquier tipo de carácter. Entonces, por ejemplo, si yo pongo G mayúscula punto T, esto me va a mostrar las cadenas de caracteres que cumplen esta condición. Entonces, básicamente Git y GitHub. Entonces, las cadenas de caracteres se pueden utilizar mucho con los verbos de dplyr, entonces con filter y con mutate en especial. Entonces, por ejemplo, Stringer tiene una función que se llama Stringer Starts, que nos permite identificar las cadenas de caracteres que comienzan con cierto patrón. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy buscando, yo quiero que me muestre, perdón, quiero seleccionar las filas que empiezan por M mayúscula y que siguen por una A o por una E. Ese es el patrón, esa es la cadena de caracteres. Y este es un tipo de notación especial que se utiliza. Entonces, por ejemplo, si aplico esto, veo que los capítulos, las ciudades, perdón. Sí, esto está un poco confuso, porque aplico la regla sobre la ciudad, pero estoy imprimiendo el capítulo. Pero bueno, tengan la idea. Básicamente, las ciudades que cumplen esta regla son Melbourne, Madrid, Memphis, Mendoza, Manchester, Madison. Stringer también tiene funciones que permiten cambiar o modificar una cadena de caracteres. Entonces, una operación muy simple es eliminar un pedazo de la cadena. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que a capítulo quiero eliminar esta primera parte de Our Ladies. Entonces, una función muy útil es stringer remove. Ay, me salté un montón de cosas. Entonces, aquí capítulo y se elimina. Sí, les muestro aquí tengo esta es una cadena de caracteres, se llama eventos títulos, tiene 15 elementos. Son títulos de diferentes eventos de Our Ladies a través del mundo. Entonces, esta función Stringer View es útil cuando estamos aprendiendo sobre regular expressions, sobre expresiones regulares. Por ejemplo, aquí señalo todas las R minúsculas, todas las R mayúsculas. Esta es una función. Esto es más una demostración de las funciones que hay, en verdad. No podemos entrar mucho en detalle, pero hay muchas. Entonces, stringer detect, por ejemplo, me permite saber en esta cadena de caracteres
cuáles elementos cumplen con esta condición. Entonces me devuelve un vector con true y false. Y me dice, por ejemplo, aquí lo podemos ver. En verdad, R está en las primeras 4 líneas, no está en la quinta. Y aquí tengo 4 trues y un false. Stringer subset básicamente me saca un subconjunto con las cadenas que cumplen la regla. Por ejemplo, cuando alguien empieza con este símbolo de la potencia, eso quiere decir que estoy buscando cadenas de caracteres que empiecen por D. Entonces, solo hay 2. Nuevamente, esas 2 son, el subset son data wrangling with dplyr and tidyr, descifrando datos ómicos en R. Stringer detect me devuelve un vector de verdaderos falsos. Stringer starts me permite evitar esta anotación que es un poco rara. Entonces, esta es bastante útil y esta es nueva. Muy útil. Y poco a poco uno puede generar reglas más complejas a medida que aprende más sobre los regular expressions. Por ejemplo, quiero que me señales seleccionar las cadenas de caracteres que comienzan por una palabra de 4 caracteres. Entonces, de aquí, por ejemplo, ciertos símbolos tienen un uso especial. Por ejemplo, el más es algo especial en las regex. Entonces, si queremos hacer un match por un más exactamente, toca escaparlo. Y escaparlo es con este backslash. Pregunta José Antonio si las Sí. expresiones regulares son específicas de Stringer o se pueden utilizar en otros lenguajes con la misma sintaxis. Entonces, las expresiones regulares, muy buena pregunta, no son específicas de R. La sintaxis es ligeramente distinta para R en lo que concierne escapar los símbolos. Entonces, por ejemplo, yo creo que, yo no soy una experta de los otros lenguajes, pero en otros lugares, en general, escribirías solo un backslash. En R se tiene que escribir 2 veces porque R maneja de manera especial los backslashes. Pero en general las expresiones regulares son algo de todos los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, esta regla va a ser la misma en todos los lenguajes de programación. Si uno busca en internet regular expressions, ahí en verdad hay juegos, hay crucigramas, hay muchas formas de aprenderlas, hay tableros. Entonces, la única regla que yo veo que es común es que para R necesitas agregarle otro backslash. Y para entender bien este tema, yo creo que lo más útil es el capítulo de R para ciencia de datos, el capítulo de strings. Está en verdad muy bien hecho y hay muchos trucos, entonces lo recomiendo. Entonces, yo sé que esto se ve bastante perfecto, sí. Bastante miedoso, en especial porque no hablé mucho como de por qué es este símbolo, por qué otras reglas hay, pero sepan que hay ciertas funciones fáciles de StringR que son bastante útiles. Por ejemplo, en este ejercicio, a ver si se atreven a hacerlo. ¿Cuál es el único capítulo de las R-Ladies que no comienza por R-Ladies? Entonces, aquí pueden llenar estos espacios si quieren.
Si quieren hint, me dicen y les doy un hint también, sin darles toda la respuesta. Paso intermedio. Da una pequeña ayuda, María, a ver si Sí, un así hint. se anima alguien. Bueno, entonces el hint es utilizar el stringer starts. Entonces, ir a la ayuda. Veamos aquí los argumentos. Entonces, esta es la función que deberían usar. Y en la ayuda hay un hint. Si sigue sonando como chino, también me dicen, pero no hay problema. Yo entiendo que estas documentaciones hay veces es como uno entra con una pregunta y sale con 7. Ok. Entonces, no, de hecho, súper buenos estos intentos. Yo creo que, por ejemplo, ay, muy bien, muchas opciones de dónde escoger. Entonces empecemos con el de Zika-B. Entonces, esto, bueno, no funciona. Y no funciona por algo muy tonto. Como ves aquí, el R-Ladies tiene un guión en la mitad. Faltaba el guión en tu patrón y ya. Y ahí estaba la respuesta. Entonces, claro, exactamente, este patrón tiene que ser exacto. No podía, sí, con el más, no selecciona nada, nos devuelve toda la fila de capítulos. Una vez se pone, ya sí nos devuelve nuestro grupo. Entonces veamos el de Leticia. Bueno, veamos el de Leticia a ver si funciona. El de Leticia funciona perfecto. Leticia básicamente utilizó una negación. Buenísimo. Sí, no pude negar entero R-Ladies, pero creo que porque estaba poniendo el guión. Si no le pongo el guión y le pongo el espacio y así. Ajá. Es mi error. Sí. No, pero buenísima. En general, esta función también Stringer Start es bastante nueva. Y este argumento negate. Entonces, este argumento negate en verdad es útil porque cuando uno ya hace cosas más complicadas, hay veces es mucho más fácil decir como, ay no, entonces, lo opuesto. A ver, el de Ana. Es Stringer Starts, capítulo, R-Ladies, negate igual a T. ¿Podrías usar el punto allí? Sí se podría usar el punto también. Entonces, como tu respuesta es bastante similar a la primera que tuvimos acá, imagínate que quisiéramos usar el punto aquí en la mitad, porque no sabemos si va a ser un espacio, si va a ser un guión, entonces podríamos usar el punto. Entonces, y el de Esmeralda,
Entonces aquí Esmeralda es muy buena opción porque básicamente esto no es necesario cuando usas Stringer Starts, pero si hubieras usado Stringer Detect, sería perfecto, porque esto es justamente la forma en que en las expresiones regulares decimos algo que empiece así. Entonces creo que va a funcionar con Stringer Starts, debería funcionar, funciona, pero también funcionaría con Stringer Detect. Perfecto. Entonces, muy buenas opciones en general. Encontramos 4 formas de hacer esto, entonces bravo. Listo, entonces vamos a pasar. Chicas organizadoras, me dicen cuando quieran que empecemos a finalizar también. Todavía tienes tiempo, no te preocupes. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces pasamos al tema siguiente. Lubridate. Lubridate es un paquete que nos ayuda a trabajar con fechas y horas. Entonces, yo creo que ahorita que tenemos todas las conferencias virtuales, ya empezamos a ver lo difícil que es trabajar con fechas, usos horarios, distintas cosas así. Entonces, Lubridate es un paquete que tiene funciones que permiten trabajar fácilmente con fechas porque podemos extraer componentes de las fechas, podemos trabajar con lapsos de tiempo, con zonas horarias, podemos trabajar también con componentes individuales. El uso, yo voy a presentar hoy el uso más común que yo tengo para Lubridate, que es básicamente extraer componentes. Entonces aquí vemos en el tablero que hemos estado usando capítulos, tenemos la fecha de creación, y esto es un formato de R que se llama datetime. Entonces, fecha hora. Es un tipo de columna, fecha hora. Como ya vimos al principio de la presentación, podemos utilizar ciertas operaciones con los formatos fecha hora, mínimo, max. Pero también podemos utilizar Lubridate para extraer componentes. Entonces, imagínense que tenemos aquí nuestra información de creación, puedo extraer la hora, puedo extraer el minuto, puedo extraer el segundo y responder a ciertas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿a qué hora son creados los capítulos? La gente tiende a crearlos en la mañana, en la tarde. Seguramente hay preguntas mucho más interesantes con el año, con el mes, con el día. Se crean los capítulos el fin de semana, en semana, el lunes. Se crearon muchos capítulos que año. Entonces, bastante útil. Las funciones se llaman de una manera muy coherente. Entonces, para extraer la hora, hour, para extraer el minuto, minute, para extraer el segundo, second. Entonces, este ejercicio puede ser un poco más complicado porque tenemos que coger conceptos de varios lugares que hemos usado. Entonces, ¿en qué año se creó el mayor número de capítulos de Our Ladies? Y para ese año tenemos información para los 12 meses. Esta es una pregunta que uno se haría cuando empieza a explorar un tablero de datos, como quiero saber qué tan completo está mi tablero. Entonces, pueden copiar este código aquí arriba, hacen copy code, o también debería estar en el código que compartí. Exacto, aquí en el ejercicio. Ven, y si se sienten cómodos, comparten por el chat, si logran, si no logran también.
¿Alguien se siente preparado para compartir? ¿O no se pudo? No muy claro. Creo que siguen trabajando aún. Ok, perfecto. ¿No sabes qué función utilizar para saber si hay info para los 12 meses? Bueno, entonces este pedazo no hay que inquietarse. Básicamente, aquí, en el último momento del pipe, de la operación, es que calculo el número de meses. Entonces aquí estoy usando la función endDistant. Es bastante útil. Básicamente dice, dentro de mi grupo, cuántos elementos únicos de mes hay. Entonces ahí también como creo que di información sobre este paso, esto va a ser agrupado. Entonces sí, este pedazo requería el tema de la sesión anterior, entonces puede ser complicado ponerse en esa mentalidad de nuevo. Es aquí donde se utilizarían las funciones de Lubriate. Entonces, ¿siguen trabajando en eso o quieren eso? A Leticia, creo que recibí un ejercicio de antiguo. Tranquila. Ah, súper. Listo. Entonces, el ejemplo de Carlos es perfecto. Es aquí año, usar year, y mes, month. Muy bien, group by por año, número de capítulos, n, número de meses en distant mes. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, el año con donde tenemos más capítulos es 2018. Y parece que hubo un mes en 2018 donde no hubo donde no se creó ningún nuevo capítulo. En el 2017 se creó al menos un capítulo por mes. Hubo 49 capítulos en total. Vemos que básicamente 2012, 14, 15 solo se creó un capítulo y obviamente solo va a haber un mes por cada capítulo. Entonces esto es útil porque nos dice, por ejemplo, si no supiéramos información sobre las fechas, ya sabemos que en 2019 iban hasta el momento creados 21 capítulos, pero solo habían 6 meses. Entonces, es útil utilizar esas operaciones en conjunto. Y está en distante, bastante útil. Carlos dice, se podría meter un max para que devolviera el mes con más capítulos. También. Por ejemplo, para hacer el mes con más capítulos. Entonces la primera parte va a ser igual. Y nuestro grupo ya vamos, yo quiero saber en cada año, por cada mes, cuántos capítulos hay. Entonces, summarize
capítulos. ¿Es esto? Perfecto, error, group by. Y si yo ya quiero tener el mes con más capítulos, entonces puedo hacer un group by año. Y hacer y filter mes, perdón, n capítulos igual max n capítulos. Entonces ahí tengo para cada año el mes con más capítulos. De hecho, pues, esto ya es algo muy específico, pero lo mejor lo menciono. Este group by, este segundo group by no es necesario, estrictamente necesario, porque summarize tiene un comportamiento. Voy a limpiar la consola para que lo vean. Si ven aquí, summarize nos manda un mensaje. Summarize reagrupó el tablero por año. Entonces, summarize cada vez que se utiliza, quita la última capa del grupo. Entonces, este resultado, cuando llegamos acá, nos devuelve un tablero que ya está agrupado solo por año. Entonces, en sí no es estrictamente necesario que yo haga el group by por año. Y si ven, está ahí. Summarize ganó hace poco este nuevo argumento que permite tener más control sobre el comportamiento de grupos. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera dicho elimina los grupos después de hacer el summarize, me hubiera tocado volver a hacer el group by por año. Pero estos ya son detalles bastante técnicos. En general, a mí me gusta siempre volver a agrupar, solo como para ser clara con la intención, pero sí, sepan que este group by es opcional. Listo. Perfecto. Y gracias por la pregunta extra. El mes con más capítulos. Bueno, entonces ya vamos a pasar al último tema de la noche. Pero creo Vamos que... a, María, a cerrar en 10 minutos. súper, Entonces, lo que no sé, lo que se quede sin dar, pues bueno, pues está en el script que has pasado y en la presentación. O sea, y luego nos quedaremos, bueno, pues 5 minutos, 10 minutos más, por si hay alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? perfecto. O si quieren, no sé qué piensan ustedes. Si quieren, o los asistentes, si tienen dudas, podríamos hacer estos 10 minutos de dudas. Se quedaron con bastantes dudas de lo anterior. Y dejo los otros temas en la presentación. Vale, pues lo que queráis vosotros, está claro. Si queda alguna pregunta o queréis hacer algún ejercicio de algún tipo para que María lo resuelva, lo podéis preguntar aquí directamente en el chat. O bueno, si queréis abrir el micro, sin problema. Bueno, si hay silencio, sigo, pero mejor dicho, si quiere, si hay objeciones, es ahora. Eso, parece que nadie... Sí, Ok. dicen que sigas. Perfecto, entonces sigo. Bueno, entonces el último pedazo de esta presentación son dos, datos relacionales y datos ordenados. Entonces, datos ordenados es más un concepto general. Datos ordenados es lo que se consideran unas buenas reglas a seguir para nuestros datos que
¿Qué quiere decir tener datos ordenados? Tener datos ordenados es tener datos en una estructura tal que todas las demás operaciones son más fáciles de hacer. Entonces, en general, unos datos se dice que son ordenados, sí. Cada variable tiene su propia columna. Entonces, aquí tenemos la primera imagen. Por ejemplo, sí, imagínense que esto viene de R para ciencia de datos, pero temas de actualidad, imagínense que estos son casos de COVID. Entonces, país, año, casos, población. Cada variable va en su propia columna. Cada observación debe tener su propia fila. En los datos que hemos trabajado hasta ahora, por ejemplo, capítulos, cada capítulo de las Arleidis tiene su propia fila. Cada valor tiene su propia celda. Entonces, país, año, casos, población, solo tienes un valor por celda. No hay, por ejemplo, lo cual se puede ver bastante, digamos, en tableros de las autoridades estadísticas, que ponen población y al lado en paréntesis ponen el año de la observación. Entonces, eso no sería un dato ordenado. Entonces, capítulos, como ya dijimos, es un conjunto de datos limpio. Cada variable tiene su propia columna, capítulo, miembro, latitud, longitud. Cada capítulo tiene su propia fila, cada valor tiene su propia celda. Imaginémonos que de capítulos no es limpio, en el sentido de que la variable latitud y longitud podría estar en las filas, dada en las filas. Entonces, por ejemplo, este tipo de datos. En sí tenemos el mismo número de columnas, tenemos 7 columnas, pero aquí la información de latitud y longitud, hay una columna que nos dice la variable y otra columna que nos dice el valor de la variable. Entonces esto no es un dato ordenado en el sentido de que cada variable debería estar en su propia columna. Hay veces, puede ser útil presentar los datos de esta manera. Digamos, uno puede llegar a cambiar los datos para presentarlos en presentaciones, en sitios web. Hay ciertos formatos que son más fáciles para la presentación, pero para el tratamiento no es un formato ideal. Pero bueno, imaginémonos que lo ensuciamos. La función que permite hacer esto es pivot longer, pero esta función también serviría para limpiar datos. Pero aquí mostramos el caso opuesto. Entonces, pivot longer básicamente permite alargar los datos. Como sabemos, capítulos tiene 160 líneas. Ahorita los vamos a alargar. Vamos a coger los valores de las columnas latitud y longitud. Los nombres de estas columnas, entonces esta palabra y esta palabra, van a ir a una columna que se llama nombre cohort, que la puse acá. Y los valores, o sea, la información que está al interior de las columnas, se van a escribir en una nueva columna que se llama valor cohort. Entonces, esta es la sintaxis. Este verbo reemplaza un verbo que se llamaba, eran spread y gather. Este reemplaza un verbo que se llamaba gather, que es muy difícil de acordarse. Pero ya, bueno, pivot longer permite alargar datos. Si los queremos limpiar, o sea, volverlos a su estado original, el opuesto de pivot longer es pivot wider. Entonces, pivot longer, los argumentos son names to y values to. Entonces, los valores van hacia una nueva variable. En pivot wider, los valores y los nombres vienen de una variable. Entonces, pivot wider, names from, nombre cohort. Entonces, yo aquí tengo nombre cohort. Estos valores, estos son los valores que voy a usar para mis títulos de columna. Entonces, por eso lo llamo así. Y values from es la columna donde van a venir los valores. Entonces ya sé que es de esta columna valor cohort.
En el documento hay unos ejercicios que lo pueden ensayar cuando por su lado, pues creo que sería más fácil. Básicamente yo preparé un tablero que tiene los eventos mensuales de las Art Ladies. Si quieren lo podemos ver aquí rápidamente, solo para que vean el look. Estoy bastante lenta. Sí, estos datos. Esto es lo que uno vería normalmente, unos datos que se llaman anchos. Entonces, tenemos un montón de columnas, pero básicamente cada columna tiene el número de eventos que hubo para ese capítulo en ese mes. Entonces, ese es un pequeño challenge que pueden hacer. Y aquí les dejé los espaciecitos. Voy a hablar rápidamente del tema que sigue. Y así respondo dudas al final. Entonces, ya el último tema son los datos relacionados. Entonces, datos relacionados es cuando queremos hacer operaciones sobre dos tableros. Entonces, en los datos que hemos estado usando, también había otro tablero que por ahora no hemos explorado, que tiene los eventos de cada uno de los capítulos. Entonces, tenemos una base de datos. Esta base de datos tiene más de 1000 líneas, más de 1000 filas, con la información de cada evento hecho por cada capítulo, la fecha en la que el evento tuvo lugar, la hora local, cuántas personas dijeron que van, cuántas personas dijeron que van a asistir y la descripción del evento. Entonces, este tablero puede ser útil en conjunto con el de capítulos si queremos responder a cierto tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos eventos tuvieron los capítulos de Art Ladies de España en 2017? Entonces, aquí tenemos la información de los nombres de los capítulos, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, la información de país. Entonces, la información de país la tendríamos que sacar de información capítulos. En general, sí, no me gustó ya mucho este formato. También se podría trabajar con filtros, pero se vuelve muy laboroso en especial si tenemos en cuenta que eventos tiene más de 1000 líneas. Entonces no es que podamos hacer filtros. En general es más fácil traer esta información de otro tablero. Entonces dplyr tiene varios verbos que nos permiten trabajar hacer estas relaciones entre dos tableros. Entonces hay estos primeros 4 verbos que permiten agregar columnas a un tablero. Entonces se llaman uniones de transformación. Transformación porque agregan columnas. Entonces está left join, right join, full join, inner join. Cada uno es ligeramente distinto del otro. Pero lo que tienen en común es que siempre agregan columnas a uno de los tableros. Entonces traen información al tablero A, le traen información del tablero B y agregan columnas. También hay uniones de filtro que se llama. Entonces estas son cuando quiero hacer operaciones sobre un tablero con respecto a observaciones que hay en otro tablero sin sin agregar nuevas variables. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera en mis eventos guardar solo los eventos que se llevaron a cabo en Francia y tengo otro tablero que tiene los capítulos de Francia, yo podría utilizar una de estas operaciones de join para filtrar mi tablero. Entonces, voy a hacer aquí hay un ejemplo de left join, entonces lo que llamamos uniones de transformación. En inglés se llama mutating joins, como el verbo mutate de dplyr. Y aquí hay un ejemplo de semi-join, que es una unión de filtro. Entonces, para las personas que usan SQL, SQL es muy similar el sintaxis. Ya deben tener la idea, entonces.
para que sepan, de ahí viene la inspiración. Entonces, por ejemplo, el def join, para tenerlo en cuenta, es el join que es más común. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo mi tablero de eventos. Mi tablero de eventos tiene 1000 líneas, 6 columnas. Y al tablero evento le quiero unir la información del tablero capítulos y los quiero unir por la variable capítulo. No es necesario siempre escribir este argumento, aunque yo lo recomiendo. Si no lo escriben, left join va a combinar con las variables que sean comunes a las dos. Entonces va a asumir que esa es la variable que tiene que usar en su combinación. Entonces este nuevo tablero, ya ven, eventos antes tenía 6 columnas, este nuevo tablero tiene 12 columnas y trae todas las informaciones que estaban en nuestro tablero de capítulos. El ejemplo del semi-join, entonces los capítulos que me interesan a mí, los de un tablero que tiene los capítulos de España, Francia, Colombia. Entonces, estos son la lista de los capítulos. Entonces, yo podría hacer a eventos, filtrar eventos con respecto a este todo tablero y la variable que uso para hacer que es común a ambos tableros es capítulo. Entonces, como pueden ver, eventos antes era, ¿cuántos tenía? 1500 líneas. Ya tengo un tablero de 78 líneas, que solo tiene los eventos de los capítulos que me interesan. Entonces, este es el tour. Si quieren, también ahí están los ejercicios para datos relacionados acá. Y ya, no sé si quieren, los podemos ensayar de hacer o puedo responder dudas. No, así ya. ¿Son las Ya. 9? Ah, sí, ya. Tienes que estar agotada. Sí, tranquila. No, yo Vale, también ¿alguien estoy alguna cansada. pregunta de última hora? Antes de que cerremos. Preguntas, comentarios. A ver, Para unir dos dice tables. Carlos. Sí, para unir dos tables. Esperamos la pregunta. ¿Tienen que tener el mismo número de casos? No, no necesariamente. Por ejemplo, eventos tenía 1500 líneas y capítulos tiene 300, creo que es. Entonces no necesariamente tienen que tener el mismo número de líneas o de casos. Perfecto. Gracias, dice. Con gusto. Pues nada, chicos y chicas, cerramos. Muchas A gracias todos, por muchísimas. tenerme. Dime, perdona. No, muchas gracias por recibirme hoy. A ti, por supuesto. Está bien. No. Y a todos los asistentes. Ha estado excelente. Ahora tenemos mucho que ver por nuestra cuenta, yo creo. Si alguien tiene luego dudas que lo repasa dentro de unos días y así, pues que escriba por Meetup o por Twitter y intentamos contestar, ¿vale? Yo voy a compartir el código que hice hoy en live, entonces Genial. tampoco hay problema. Si no alcanzaron a copiar cosas, todo estará ahí. Muy bien. Pues nada, chicos, buenas noches y María, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, Nos buenas vemos. noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós a todos.